días y muchas gracias por la invitación. Realmente no voy a hablar de este sector en específico ahora. Quisiera hacer unas pequeñas observaciones porque hay mucha gente aquí que está en cola para hablar de estos sectores y cómo los afectan los TLCs. Realmente yo pienso que después de todas estas intervenciones está muy claro que los TLCs nos tienen perjudicados, pero que no, el solo hecho de que desaparezcan estos TLCs no significa que la cuestión ya esté arreglada. La articulación de una política industrial que está obstaculizada obviamente por estos TLCs debe existir, porque aún eliminándolos, cosa que es la primera etapa, hay que hacer una articulación para que las cosas ocurran si es que de verdad nos queremos industrializar. Y hay un orden óptimo para hacer las cosas, qué primero y qué después. Primero tendremos que defender lo poco que nos queda y que ya existe y que no se puede perder. Y tenemos que corregir lo que nos está haciendo daño. Realmente la tecnología que se ha desarrollado localmente no es tampoco cualquier cosa. Estamos hablando en el caso de los señores con las vacunas, con las industrias del calzado y confección. Hay una tecnología ya desarrollada. Cuando un sector de estos se condena, se pierde el conocimiento, se pierde el desarrollo de muchos años, aún con la agricultura. Hay ciertos cultivos que ya no se hacen en el país y ya no sabemos cómo hacerlos, ni cómo irrigar. Entonces, es muy grave perder lo que se tiene, no solo por lo que significa económicamente, sino por la pérdida de tecnología que después vamos a tener que comprarla. Hay una cantidad de decretos que ha sacado el gobierno que aparentemente son promotores de la industria, porque no han hablado de protegernos contra la competencia, digamos, indebida, sino que nos tenemos que volver competitivos. Tenemos que el apoyo a la innovación, el programa de transformación productiva, impulsa la política nacional de productividad, de competitividad, un poco ¿no? de instancias o decretos desarticulados que realmente no funcionan si uno no tiene mercado. Entonces, eso se vuelve una quimera, porque si no hay sobre qué innovar o sobre qué trabajar, eso no tiene ningún sentido en reforzarlo. Sabemos que el entorno nacional es adverso a la producción. No se puede competir afuera con la misma gente que no podemos competir aquí. No podemos sacar a los productores extranjeros de nuestro mercado, mucho menos vamos a sacarlos de allá mismo. Entonces, en esta desarticulación de las políticas industriales, tenemos el desastre de la industria automotriz realmente, porque todavía lo que queda es posible que se vaya. Y lo que está no está haciendo su función, realmente. No la está haciendo porque es que el gobierno no tiene cómo exigirle a las ensambladoras que hagan industria nacional, cuando eso tiene un costo muy alto comparado con traer los componentes desde afuera, pero no se les puede obligar porque, señor, si usted no compra en el país estos componentes, entonces haga una cosa, traiga el carro terminado desde México. Entonces no hay poder moral para obligar a que estas ensambladoras hagan su oficio, el oficio que queremos que hagan como tractoras del desarrollo. Sin embargo, nos toca mantenerlas porque en el momento que podamos cambiar eso ya tienen que estar aquí, porque si se van no vuelven. Entonces toda esa articulación que hay que hacer para mantener lo que tenemos, así no esté viviendo realmente en la dimensión que queremos, es muy importante mantener lo que poco que se tiene. Entonces, la política general de apertura acentuada y afincada con los TLCs ha sido dramatizada además por la ventolera de algunos ministros, que les dio por ejemplo, por bajar los aranceles a finales del 2010
por encima de lo acordado en los TLCs o por debajo de lo acordado en los TLCs. Si un artículo estaba en estoy hablando de hace 6 meses, según acuerdos comerciales en el 11.4% de arancel, acuerdos de los TLCs, el gobierno los bajó al 5% por debajo de lo, o sea, muy por debajo de lo acordado, y le extendió ese beneficio a todos los países del mundo así no tuvieran TLC. No se entiende por qué hacen ese tipo de cosas si no es con una intención casi que destructiva. A eso lo hacen en un momento de revaluación alta, como fue en el año 2010, 11 y 12. Eso disparó el cierre de muchas empresas. O sea que además de los TLC, nosotros nos esforzamos por dar unívocamente ventajas a otros países sin ninguna obligación que hubiéramos suscrito para darles esos beneficios, y se mantienen en este momento esos beneficios. Entonces, nosotros tenemos básicamente un problema de actitud. Nuestros dirigentes, nuestros políticos en general, tienen un complejo de inferioridad en relación al país que ellos mismos manejan, como que se sienten que no tenemos valía. Estamos supeditados o predispuestos a inclinarnos sobre cualquier persona que desde afuera diga algo, porque eso es importante, y es más importante si alguien lo dice desde aquí. Nuestros profesionales, en gran medida los que sirven, se han ido del país masivamente. Entonces, ese complejo de inferioridad hace que nosotros no nos creamos en lo de nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo chiquito. El coltán. Ese mineral que es tan famoso y tan útil para poder producir los celulares y todo, que no se consigue casi muy fácil en el mundo, está aquí en Colombia, Venezuela, en África y algo en Rusia, es demandado enormemente. En este momento lo están sacando las FARC de contrabando en canoas, como si fuera el tráfico de droga o algo así. Los funcionarios y el gobierno están conscientes de eso, pero están pensando a ver, entonces, ¿qué negocio hacemos con alguna multinacional para que lo extraiga y nos dé una regalía? Si nosotros de verdad nos creemos, deberíamos hacer un plan que incluya Ingeominas, Colciencias, la Universidad Nacional, empresarios y toda esa plata que está destinada a la innovación por parte de las regalías, meterlas y producir nosotros el enriquecimiento de ese mineral, generando tecnología y desarrollo en el sitio de la explotación. Pero eso ni siquiera se piensa, no, hay que traer a alguien que sepa de eso y que se lo lleve. Entonces, con esas actitudes nosotros no vamos a tener desarrollo. Fuera de que los pocos que nos esforzamos en este país por hacer algo no valen, porque nos quieren que son los trogloditas que se machucan los dedos. Cuando hay algo interesante que hay que hacer, entonces tenemos miedo, no nos creemos. Entonces yo digo, para resumir, hay que denunciar y abandonar los TLCs que jurídicamente nos amarran a la pobreza. Por ejemplo, hay que dejar de pensar que las grandes farmacéuticas son unas pobrecitas que pueden hacer lo que les dé la gana, una frase muy trajinadora, porque si no, ¿quién investiga? Si con ese pretexto se hubieran protegido hace muchos años la imprenta, el pentagrama, el álgebra, el cálculo, el uso de los teoremas, la humanidad estaría un siglo atrás, por lo menos. Y ahora en el Acuerdo Transpacífico se quiere patentar hasta los procedimientos quirúrgicos. Es decir, ese exceso de protección a los que investigan está haciendo que no se investigue. Fin. Muchas gracias, doctor Germán.